Ok, buenos días con todas y todos acá en América Latina. Buenas tardes en Ginebra. Vamos a dar inicio la- al seminario en línea, Diversificación Inclusiva y Transición Energética, Oportunidades para América Latina, organizado por la CEPAL y UNTAD, y cuyo objetivo es informar los principales mensajes del informe Commodities de Desarrollo 2023 de la UNTAD y dialogar sobre las oportunidades y desafíos en América Latina de diversificación productiva asociada a las cadenas de valor, en particular minerales, en el contexto de la transición energética. Sin más preámbulos, vamos a pasar a las palabras de apertura de este seminario y otorgamos la palabra a Mijo Sitori, directora interina de la División de Comercio Internacional y Productos Básicos de la UNTAD. Amigos, creo que mi hijo está con un problema, pequeño problema para hacer la conexión ahora. Podríamos empezar con ECLAC primero y después hacer mi hijo. Perfecto, entonces le damos la palabra a Carlos de Miguel, oficial a cargo de la División de Recursos Naturales. Adelante, Carlos. Bueno, buenos días a todos y todas. Un saludo a los colegas que se encuentran en el hemisferio norte. Buenas tardes para ellos. Quisiera saludar en primer lugar a los colegas de la UNTAD, en concreto a Mijo Sirotori, directora interina de la División de Comercio Internacional y Productos Básicos de la UNTAD, que son los que están presentando este documento. Pero también quisiera saludar a todos los panelistas que nos acompañan hoy, a todos los colegas y a todos los que se están conectando al evento. El tema que abordaremos hoy, sin duda, es de muchísima importancia para América Latina. Tiene que ver con diversificación inclusiva. Los puntos de entrada del documento de la UNTAD están asociados a los combustibles fósiles, a los minerales, a la agricultura. En definitiva, a la dependencia de los recursos naturales de la que sabemos tanto depende la región de América Latina y el Caribe y que, por cierto, han sido una constante en la discusión que tenemos en la CEPAL durante los 75 años de existencia. Estamos terminando el año 75, nuestro cumpleaños 75, precisamente ahora, y esos temas, como les decía, han sido claves en nuestro pensamiento, tanto la diversificación productiva, la gobernanza y la gestión y apropiación de las rentas de los recursos naturales, el sesgo de las inversiones que tiene la región, la inserción internacional a partir de esos productos y, por supuesto, todos los impactos sociales y ambientales. Precisamente el informe de la UNTAD va a arrojarnos luz sobre esta realidad y nos va a invitar a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que precisamente enfrentamos en el contexto actual global de transición energética muy ligada a la lucha del cambio climático, pero también con ciertos aspectos geopolíticos e internacionales. Sí quisiera darles un breve contexto sobre la realidad de la región. Recientemente lanzamos un summary del panorama de los recursos naturales de la CEPAL. El documento completo se lanzará el 16 de abril en el Foro Regional de Desarrollo Sostenible. Les invito a participar y a seguir el foro y unirse a este evento también. Y en ese documento nosotros ya mostramos la realidad de la región, es decir, cuánto dependemos de los recursos naturales. 20% de las reservas mundiales de petróleo están en la región, 25% de varios de los minerales estratégicos necesarios para la transición, 30% de los bosques primarios del mundo, que precisamente son claves para combatir el cambio climático y también eventualmente se ven amenazados por el cambio de uso del suelo. Y todas esas actividades de recursos naturales representan 12% del valor agregado de la región, pero el 50% de las exportaciones totales de la región. La UNTAD sabe muy bien trabajar en los datos de comercio. En algunos países, de hecho, las exportaciones son muy superiores, llegan al 60% e incluso más, y eso hace que la dependencia de los recursos naturales sea un elemento muy central. Varios de los panelistas que nos acompañarán hoy, desde Chile y desde Perú,
precisamente lo saben perfectamente porque son países muy dependientes, particularmente de la minería, pero también de los recursos pesqueros y forestales. Por tanto, esta visión completa es fundamental. Yo quisiera mencionar que la aceleración de la transición energética y, por cierto, la electromovilidad o la movilidad sostenible usando electromovilidad está generando una gran demanda, creciente demanda de litio, de cobre, de níquel y de varios otros minerales estratégicos. Y América Latina se encuentra con las principales reservas del planeta y es uno de los mayores productores precisamente tanto de plata como de cobre como de litio. Y por tanto, eso es una gran oportunidad para la región. Pero también hay que recordar que se está hablando mucho de la palabra reprimarización, que no tiene muy buenas connotaciones para muchos sectores de nuestras sociedades. Y por tanto, lo que aquí tenemos que discutir es que si bien tenemos una posición muy privilegiada para apoyar la lucha contra el mal global, que es el cambio climático, tenemos que cautelar que esto no se convierta en impactos negativos locales y precisamente que la solución global sea una solución para el desarrollo regional y de los países que disponen de estos recursos naturales. Y por eso hay que recordar que un tercio de los recursos, de los conflictos socioambientales documentados en el planeta se producen en América Latina. Y por cierto, más del 80% de los defensores ambientales que son asesinados lo son en América Latina. Y muchos de esos están asociados a procesos de extracción minera y extracción de recursos naturales. Es cierto que buena parte de ellos tienen que ver con actividades ilegales, de los que en la región también tiene un récord importante, pero también es importante gestionar la extracción de los recursos naturales de una manera responsable. Y por esa razón, este seminario principalmente aborda esa realidad de los países productores de recursos mineros y buscamos ver el sector como una gran oportunidad futura para la región. Una oportunidad futura que, por cierto, no recaiga en viejos problemas, sino que aporte a soluciones del futuro con desarrollo del futuro en la región. El informe de la UNCTAD nos recuerda el problema de la vulnerabilidad de estos países, de los países dependientes en recursos naturales, de la fluctuación de precios internacionales. Por ejemplo, en estos 2 últimos meses en Chile ha habido una gran discusión sobre el litio, dado que el precio del litio se había multiplicado casi 6 veces entre el 2019 y el 2022, llegando a niveles de casi $80 por kilo de carbonato de litio, y recientemente, debido a una ampliación de la oferta y una ralentización del aumento de la demanda asociado a precisamente la ralentización de la electromovilidad, los precios disminuyeron a niveles de años previos. Y eso impacta obviamente las inversiones, el optimismo del sector, pero incluso en Chile se discutió que eso había tenido impacto en los sistemas de pensiones privados por su efecto en inversión en estos sectores, dado que había un optimismo en el mercado. Y por tanto, las cautelas, el manejo de estos sectores, la discusión tradicional, histórica en economía de enfermedad holandesa, mecanismos de estabilización de precios, regalías, fondos soberanos para uso de rentas, son tan importantes. De nuevo, mencionar que la transición energética es una oportunidad para aumentar estas exportaciones, pero también debe serlo con diversificación productiva. Eso es uno de los mensajes tradicionales de la CEPAL. Es decir, necesitamos escalar las cadenas globales de valor, generar eslabonamientos al interior de los países y en la región, generar transferencia tecnológica, desarrollo de capacidades de industrialización locales y a partir de la integración regional probablemente desarrollar más los mercados regionales en estos sectores. Y como mencionaba, la captación de la renta económica también es fundamental en la región, porque esa renta no solo puede contribuir a que esta transición sea justa, es decir, que genere recursos en un contexto de estrechez fiscal para la política social, pero también para invertir en sectores dinamizadores. Y de hecho en la CEPAL hemos apostado por casi una docena de sectores dinamizadores, muchos de ellos precisamente conectados con la transición energética, electromovilidad, pero también otros asociados a recursos naturales como la bioeconomía, que pueden ser apuestas
estratégicas para el desarrollo de la región. Eso sí, estos desarrollos, y particularmente en los recursos naturales, deben tener estándares de transparencia y socioambientales más estrictos y una distribución más equitativa de los beneficios a lo largo de la sociedad y, por cierto, en las comunidades donde se sitúan estas actividades. Quiero ir concluyendo mencionando que precisamente este evento está muy conectado con el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para transformar las industrias extractivas para el desarrollo sostenible, que nos ha llevado a UNCTAD y a CEPAL a trabajar conjuntamente y también con el resto de las comisiones regionales. Y además mencionar que el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Gutiérrez, en la COP28 de cambio climático, lanzó el panel sobre minerales críticos para la transición energética. Y precisamente ahí estamos discutiendo con un marco de Naciones Unidas que apoya a los países en desarrollo que están liderando estas transiciones y que dependen de los recursos naturales, a delinear unos principios guía rectores de cómo debe actuar ese sector. Y por tanto, esto es una prioridad, como ven, en las Naciones Unidas como un todo. Voy a terminar felicitando a UNCTAD por el informe, que leí con mucha atención, y dándoles la bienvenida a todos y agradeciendo por su participación y saludando ahora que veo conectada a mi colega Miho Shirotori. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Seguimos entonces con las palabras de Miho Shirotori, directora interina de la División de Comercio Internacional y de Productos Básicos de la UNCTAD. Adelante, Miho. Gracias. Estimados colegas, distinguidos expertos y apreciados participantes, es un gran placer darles una cálida bienvenida a este seminario en línea. Hoy nos enfocaremos en la diversificación económica inclusiva y la transición energética. Ante todo, expreso mi sincero agradecimiento a mi colega Carlos de Miguel, oficial a cargo de la División de Recursos Naturales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Y a su dedicado equipo, han realizado contribuciones excepcionales para este evento. Hoy nos reunimos para discutir las ideas clave del informe sobre productos básicos y desarrollo 2023 de la UNCTAD, especialmente en lo que respecta a los Estados miembros de la CEPAL. El informe destaca la dependencia persistente de varios países de la región de la CEPAL de las exportaciones de productos básicos. Durante el periodo 2019 y 2021, de los 33 estados de América Latina, 18 dependían de productos básicos. De acuerdo a nuestra publicación sobre el estado de la dependencia de los productos básicos 2023. Los países que dependen en las exportaciones de bienes primarios como el petróleo, el gas natural y el oro permanecen vulnerables a choques externos. Estos choques pueden incluir la volatilidad de precios de los productos básicos, las fluctuaciones en los tipos de cambio y las interrupciones en las cadenas de logística. Los conflictos geopolíticos están empeorando el impacto de estos choques. Ante estos desafíos, me gustaría resaltar dos puntos clave del informe que son esenciales para diseñar estrategias exitosas de diversificación económica. El primer punto es la necesidad de que los países se diversifiquen a través de estrategias inclusivas que eviten problemas de desigualdad.
El informe identifica que si bien la diversificación de exportaciones está asociada al aumento de ingresos, también está positivamente asociada a la desigualdad de ingresos. El informe revela, sorprendentemente, una correlación positiva entre el capital humano y la desigualdad de ingresos. A medida que los países diversifican sus exportaciones, parte de su población logra una movilidad ascendente. Sin embargo, otros permanecen anclados en sus condiciones laborales existentes. Por lo tanto, el informe destaca la necesidad de que los gobiernos implementen políticas sociales inclusivas mientras promueven la diversificación. El segundo elemento importante que me gustaría destacar es que cualquier estrategia de diversificación exitosa debe considerar la emergencia climática. El informe muestra que la diversificación económica ha dependido hasta ahora del uso intensivo de combustibles fósiles. De 1995 a 2019, en promedio, la diversificación hacia cada nuevo producto de exportación añadió 3,1 toneladas de gases de efecto invernadero equivalente del dióxido de carbono a la atmósfera. Debido a la emergencia climática, no podemos seguir por el mismo camino. Por lo tanto, los países en desarrollo dependientes de productos básicos tienen la responsabilidad adicional de diversificarse a través de una nueva vía menos intensiva en carbono. Entonces, ¿qué implica esta nueva responsabilidad? El informe menciona que los gobiernos de los países en desarrollo dependiente de productos básicos deberán implementar políticas industriales verdes para diversificarse. Deberán examinar a fondo el potencial aún no explorado de los recursos de energía renovable. Deberán explorar nuevos mercados enérgicos y productos verdes que puedan generar nuevos empleos, aumentar ingresos y reducir la desigualdad. Todo esto deberá tener lugar mientras se reducen las emisiones del dióxido de carbono. Esto presenta un desafío extraordinario. Estimados participantes, permítanme resaltar algunos aspectos del informe que son de particular importancia para América Latina y el Caribe. La extracción de minerales críticos para la transición energética es clave para el futuro energético sostenible de la región. Estos minerales incluyen el cobre, el litio, el níquel y el cobalto. Son esenciales para la fabricación de turbinas eólicas, paneles solares, vehículos eléctricos y baterías. La demanda de estos minerales aumentará de manera considerable a medida que el mundo avance hacia fuentes de energía limpia. A su vez, la concentración de su producción y procesamiento en unos pocos países puede plantear desafíos para la región. Asegurar el acceso a estos minerales y
productos relacionados depende de la diversificación a lo largo de toda la cadena de valor. Los países ricos en minerales en la región, como Chile y Argentina, tienen la oportunidad de agregar valor localmente en lugar de exportar minerales en bruto. Esto aumentaría la solidez de las cadenas de suministro de productos verdes y beneficiaría tanto a los productores como a los consumidores. En última instancia, esto también contribuiría a mitigar el cambio climático. En conclusión, es evidente que muchos países en desarrollo dependiente de productos básicos carecen del apoyo necesario para adoptar políticas industriales verdes y una diversificación inclusiva. Necesitan acceso a ayuda financiera, tecnología e inversión. Solo a través de tal asistencia pueden transitar hacia un futuro diversificado, inclusivo, resiliente y de bajo carbono. Estoy convencida de que este webinario enriquecerá los debates sobre productos básicos y desarrollo entre los Estados miembros de la CEPAL. Muchas gracias. Muchas gracias, Mijo. Pasamos enseguida a la siguiente sección del seminario y le damos la palabra a Sofía Domínguez, oficial para Asuntos Económicos de la sección de Investigación y Análisis de Productos Básicos, quien hará una presentación de los principales resultados y mensajes del informe. Adelante, Sofía. Muchas gracias, Mauricio. Ahorita voy a compartir mi pantalla. Ok. Bueno, sin muchos preámbulos, voy a comenzar mi presentación sobre los mensajes claves del informe. El primer tema a destacar, el primer punto a destacar es que la dependencia de las exportaciones de productos básicos está muy arraigada en los países en desarrollo. De los 195 miembros de la UNCTAD, 95 son países en desarrollo dependientes de productos básicos. Es más, 2/3 de las economías en desarrollo dependen de estos productos, con un 60% o más de sus exportaciones totales procedentes de materia prima. Para muchos países en desarrollo dependientes de productos básicos, un factor que complica el panorama es su dependencia comercial en una gama de productos muy reducida o incluso en un solo producto básico. Enfocándonos en el caso de América Latina, en el gráfico se puede observar que esta situación de dependencia está bastante presente en más que todo Sudamérica y en varios países en el Caribe, como tal mencionaba nuestros colegas Carlos José y Mijo en sus palabras de apertura. Aparte de Colombia y Venezuela, donde la principal dependencia son las exportaciones de petróleo, la mitad del continente depende de exportaciones de productos agrícolas y la otra mitad de productos mineros. La dependencia de los productos básicos hace que estos países sean muy vulnerables a choques externos, ya que tienden a sufrir de ingresos muy volátiles, inestabilidad macroeconómica y política y bajos niveles de desarrollo. De los 32 países categorizados con un bajo índice de desarrollo humano en 2019, 29 dependían de productos básicos. En el gráfico también se puede observar que la correlación entre el índice de precios de productos básicos y el Producto Interno Bruto per cápita de los países en desarrollo es bastante alta y que las dos series siguen una trayectoria muy similar. O sea, si hay un incremento en el precio de productos básicos, también el Producto Interno Bruto per cápita incrementa, y si hay una reducción en este índice, también se puede apreciar una reducción en el PIB per cápita. Para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, los países en desarrollo dependientes de estos productos deben diversificar sus economías. La diversificación brinda múltiples beneficios, les protege contra los impactos de los cambios en el mercado, estimula el crecimiento económico, como podemos observar en el gráfico, y también promueve la transformación estructural.
Además, es fundamental para adaptarse al cambio de enfoque global hacia sistemas económicos más verdes y sostenibles. Sin embargo, cabe destacar que aunque la diversificación es beneficial en términos económicos, también puede presentar sus desafíos. El primer desafío, que es uno de los mensajes claves del informe, es que puede ampliar las desigualdades dentro de un país, especialmente si las políticas de diversificación son implementadas sin un componente inclusivo. Producir una gama de productos más variada y sofisticada puede causar desigualdad si los trabajadores con un mayor nivel de habilidades capturan la mayoría de las oportunidades que trae la diversificación, que reflejarían salarios más altos. Aquí en la UNCTAD realizamos un análisis empírico de 182 países entre 1998 y el 2018 para nuestro informe, que básicamente confirma que hay una asociación positiva entre la desigualdad y la diversificación. En el gráfico, que está de momento en la diapositiva, mostramos los coeficientes de regresión entre diferentes medidas de diversificación y desigualdad de ingresos. Los círculos verdes indican una asociación positiva, los rojos una asociación negativa, y su tamaño refleja la fuerza de la relación. Ahora, si nos enfocamos en la tercera fila de coeficientes, que representa el número de productos exportados del país, podemos observar que la diversificación de exportaciones está asociada con una mayor desigualdad de ingresos. Este resultado se mantiene ante diferentes medidas de diversificación y también de desigualdad. Las diferentes medidas de desigualdad están en las columnas y las diferentes medidas de diversificación están representadas en las filas. Además, encontramos que la desigualdad está inversamente relacionada con el ingreso per cápita. En conjunto, esto sugiere que la diversificación puede resultar en una movilidad ascendente para algunos trabajadores con mayores capacidades que estaban en la parte inferior de la distribución de ingresos, aumentando así los ingresos per cápita. Sin embargo, como estas oportunidades de diversificación no alcanzan a todos los hogares de bajos ingresos de una manera simultánea, y hay algunas personas que permanecen en sus condiciones laborales existentes, hay una mayor desigualdad. Por lo que el reporte destaca la importancia de las políticas sociales inclusivas cuando se diseñan estrategias de diversificación. El segundo desafío relacionado con la diversificación es de ámbito ambiental. Está claro que los países en desarrollo dependientes de productos básicos deben volverse más resistentes, escalando las cadenas de valor y diversificando sus economías. Pero ahora estos países deben diversificarse a través de caminos menos intensivos en carbono ante la emergencia climática y la transición energética. Históricamente, la diversificación económica ha dependido del uso intensivo de combustibles fósiles. Como lo menciona nuestra directora Mijo, de 1995 a 2019, en promedio, la diversificación hacia cada nuevo producto de exportación añadió en promedio 3 toneladas de gases de efecto invernadero, equivalentes a dióxido de carbono. Los países en desarrollo dependientes de productos básicos, entonces necesitan asegurarse de que su crecimiento sea menos intensivo en carbono sin comprometer su desarrollo económico. En el gráfico se puede observar la diferencia en emisiones entre estos países en desarrollo dependientes de productos básicos, que están representados con los puntos azules, y otros países que tienen un nivel mayor de diversificación y que también presentan un nivel de emisiones mucho más alto. También hicimos un análisis que compara las elasticidades de producción de emisiones, que indica cómo cambian las emisiones en respuesta a cambios en la producción económica. Examinamos estas elasticidades en tendencia, que son las que están representadas en azul, lo que se refiere a largo plazo en la producción económica, y también examinamos las elasticidades de ciclos, representadas en amarillo, que se refieren a las fluctuaciones a corto plazo, que son naturales en los ciclos económicos. En el gráfico podemos observar que en los países desarrollados, las emisiones fluctúan en el corto plazo con los ciclos económicos. Y en los países en desarrollo, estas aumentan gradualmente con el Producto Interno Bruto en el largo plazo.
En casos donde hay bajos niveles de diversificación, hay más capacidad que hay que desarrollar, incluyendo infraestructura, quizás fábricas, logística, y todo esto añade a las emisiones. Mientras que en los países desarrollados, esto suele ser, o sea, las emisiones suelen ser relacionadas con los movimientos económicos. Y es por ello que vemos estas diferencias en las elasticidades de tendencia y cíclicas. Ahora, si observamos las elasticidades de emisiones de los primeros industrializadores, como muestra en el gráfico Francia, Alemania, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos, podemos ver que desvincular emisiones del crecimiento económico es un proceso que toma bastante tiempo. Por ejemplo, Alemania, que está representada con la línea azul, Francia, con la línea, perdón, Alemania es en rojo, Francia es azul oscuro, y el Reino Unido, que está en morado, solamente lograron desvincular por completo su crecimiento económico en los años 50, cuando ya estaban bien avanzados en su proceso de industrialización. Y esto se puede apreciar en el gráfico, en la intersección de estas líneas de tendencia con con el eje vertical, que indica una elasticidad de cero. En el caso de Estados Unidos, solamente lograron desvincular su crecimiento de emisiones en la década de los 90, y Japón, que aún no ha alcanzado esa etapa en el crecimiento económico, que esté asociada con menos emisiones. Entonces, ¿qué implica esta tendencia? En resumen, esta experiencia de los países industrializados sugiere que los países en desarrollo deberán seguir diferentes trayectorias, con algunos reduciendo la intensidad de carbono en su crecimiento más rápidamente que otros. ¿Y qué lecciones podemos extraer de estas experiencias? Uno es que los países en desarrollo dependientes de productos básicos deben diversificar sus economías al tiempo que se alinean con los esfuerzos para lograr una transición energética justa. Para poder lograrlo, deben darle prioridad a políticas sociales inclusivas que creen empleos para personas con diferentes niveles de habilidad y así puedan reducir el posible impacto que tiene la diversificación en la distribución de ingresos. Las políticas industriales verdes desempeñan un papel fundamental en este proceso, ya que integran elementos de factores convencionales que impulsan la transformación económica con factores específicos de una economía baja en carbono. Y también existen diferentes puntos de entrada específicos para estas políticas según el principal grupo de productos en el que el país dependa. Para los países agrícolas, un punto de entrada puede ser el promover el procesamiento local de cultivos. Además, estos países también pueden intentar avanzar hacia una agricultura inteligente con respecto al clima para aumentar la eficiencia, la productividad y también reducir las emisiones de carbono. Por ejemplo, para que, mientras tanto, los países que dependen de la exportación de combustibles fósiles, la estrategia inicial sería diferente y podría ser transferir ingresos durante los periodos de auge a carteras de activos a través de fondos soberanos basados en productos base, los cuales deben ser transparentes y estar bien gestionados. Y finalmente, para los países mineros, es esencial ascender en las cadenas de suministro y vincular las cadenas de valor domésticas con las cadenas regionales. Un ejemplo de cooperación regional es el acuerdo entre la República Democrática de Congo y Zambia, que ahorita están colaborando para la fabricación conjunta de precursores de baterías de vehículos eléctricos. Y bueno, esto es solamente un ejemplo del tipo de acuerdos que se pueden llegar a hacer en términos regionales. Y la segunda consideración para los países mineros es el deber de promover estándares ambientales, sociales y de gobernanza, asegurando una distribución equitativa de las ganancias y también construyendo instituciones más sólidas. Ahora, enfocándonos un poco en los recursos mineros, me gustaría destacar la importancia de agregar valor a minerales críticos para la transición energética. En el gráfico podemos ver los flujos comerciales de litio a lo largo de las cadenas de valor de litio para baterías de vehículos eléctricos, el litio siendo un mineral bastante importante para la región. Y lo que podemos ver es que los valores comerciales de exportación aumentan a medida que avanzan a lo largo de la cadena. Y esto básicamente genera
muchísimos beneficios, aumenta los ingresos por exportaciones para los países, contribuye al crecimiento del PIB, genera empleos y también tiene la capacidad de inducir un desarrollo tecnológico. En general, para lograr una diversificación y una transición energética justa en países en desarrollo dependientes de productos básicos, se requiere un compromiso político, tanto a nivel nacional como global. Estas políticas industriales verdes, en la mayoría de estos países, necesitarán contar con el apoyo internacional para limitar la especulación, combatir la evasión fiscal, promover la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades, así como para implementar medidas más sólidas en materia de comercio e inversión. Al estimular las inversiones en infraestructura, en investigación y desarrollo, es necesario considerar la transición energética para tratar de limitar el impacto de activos parados. Es poco realista pedir a países que abandonen voluntariamente sus recursos de combustibles fósiles, por ejemplo, sin ofrecerles un camino alternativo de desarrollo que requiere el apoyo de la comunidad internacional. También es importante contar con el apoyo financiero para poder implementar las contribuciones determinadas a nivel nacional y avanzar hacia una diversificación que esté de acuerdo a estos acuerdos ambientales y que esté de acuerdo a un futuro en bajo emisiones de carbono. Esto básicamente resume los mensajes principales del informe: una diversificación inclusiva y una transición energética justa, como bien menciono, requerirán un sólido compromiso político, y si bien los desafíos que esto conlleva son similares en países de desarrollo, cada uno deberá encontrar su propio camino según sus características específicas y sus recursos naturales para poder avanzar hacia una nueva vía de desarrollo. Invito a todos los participantes a consultar el informe que está disponible en nuestra página web, y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Vamos entonces a pasar al panel de discusión. Este panel tenemos la participación de especialistas de 4 países de la región, que los voy a presentar brevemente. Clovis Freire Jr., que es jefe de la sección de investigación y análisis de productos básicos de la División de Comercio Internacional y Productos Básicos de la UNTAD. Él es licenciado en Ingeniería Informática del Instituto Tecnológico de Aeronáutica de Brasil. Tiene una maestría en Ciencias de la Computación de la Universidad de Brasilia, un MBA en Gestión Estratégica de Sistemas de Información de la Fundación Getúlio Vargas y un doctorado en Economía de la Universidad de Maastricht. Nos acompaña también Claudio Maggi, es gerente de Asuntos Estratégicos de Corfo y presidente del Consejo Directivo del Instituto de Fomento Pesquero, así como del consejero de la Fundación para la Innovación Agraria. Claudio es ingeniero civil industrial con un magíster en Ciencias de la Ingeniería, con mención en Economía de la Universidad de Chile, y completó un diplomado en Gestión Territorial para el Desarrollo en el Politécnico de Milán, Italia. Nos acompaña también Katiuska King. Ella es doctora en Estudios sobre el Desarrollo por la Universidad del País Vasco y docente investigadora en la Universidad Central del Ecuador. Se ha desempeñado como ministra de Política Económica de Ecuador, así como subsecretaria de Seguimiento y Evaluación en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. En la actualidad ejerce como directora del Observatorio Financiero. También está con nosotros en este panel Víctor Fuentes. Él es gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía y profesor adjunto en el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Métodos Computacionales en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico y máster en Políticas Públicas por la Harris School of Public Policy de la Universidad de Chicago. Entonces, voy a empezar haciendo una pregunta general para los 4 panelistas. Les voy a pedir, por favor, que cada uno la responda en un máximo de 3 minutos.
y nos compartan sus reflexiones iniciales sobre el tema del seminario, sobre el informe recientemente presentado y sobre las implicaciones de política para nuestros países o los países que ustedes representan. Entonces, en esta ronda de preguntas, vamos a empezar con Clovis Freire de UNTAD. Adelante, Clovis. Muchas gracias. Entonces, yo quería primeramente enfocar que lo que el oratorio está a traer es la idea de la importancia de la diversificación que sea inclusiva en el contexto de transición energética. Creo que la transición energética para Latinoamérica, para los países de Latinoamérica, se ve como una oportunidad para los países de Latinoamérica para agregar valor en las cadenas globales de valor y empezar a de ahí salir de la condición de países que son dependientes de exportación de commodities. Y los factores para eso yo diría que son 4 factores. Uno es que la demanda por tecnología, por energía renovable, tecnología limpia, que ha aumentado muchísimo, que por ejemplo, que hace con que la demanda por minerales críticos, por ejemplo, se ha también aumentado. Y como los países de Latinoamérica son ricos en esos recursos, entonces están en una posición única para satisfacer esta demanda. Otro factor es la oportunidad de industrialización que sea más avanzada, por ejemplo, con fabricación de los equipamientos de la tecnología limpia, por ejemplo, paneles solares, también vehículos eléctricos, y que representa una etapa mucho más valiosa de la cadena productiva que de la exportación de materia prima. El tercer factor sería que están en un momento que se puede atraer inversiones de desarrollo tecnológico para los países. Por ejemplo, la transición energética crea la condición para atraer inversiones en sectores de alta tecnología, en sectores de investigación y desarrollo, en infraestructura que también pueda ser utilizada para apoyar la industria que sea más avanzada. Y un cuarto factor que yo gostaria de enfatizar es de que en muchas de las cadenas de suministro globales es necesario tener una resiliencia mayor de esas cadenas. Como sabemos, hay una concentración muy grande, por ejemplo, en minerales críticos, pero también no solo en minerales críticos, también en muchas de las tecnologías que son tecnologías limpias, hay mucha concentración en esas cadenas de valores. Entonces, y ahí está una oportunidad para los países de América Latina si posicionar en las cadenas y ofrecer una resiliencia mayor para todo el mundo con otros países que puedan participar de estas cadenas de valor. Entonces, son algunos puntos iniciales que yo gustaría de enfatizar en relación a este relator y el tópico y la América Latina. Muchas gracias, Clovis. Seguimos con Claudio Maggi. Adelante, Claudio. Gracias, Mauricio, y muchas gracias, CEPAL y a UNCTAD por la invitación. Primeramente, reconocer el valor del informe. Creo que es un gran acierto poner foco en el desafío de la diversificación productiva y económica de nuestros países, particularmente importante, como ya se ha dicho, en los países de la región, en donde además la diversificación, y el informe lo señala claramente, tensiona de alguna forma en la condición de inclusividad, porque puede tener efectos, al menos en el corto plazo, sobre la desigualdad. Sin embargo, es claro, lo que resulta muy nítido es que la diversificación económica
es un camino necesario para poder crear empleos y con ello contribuir a la productividad de nuestros países, que es uno de los factores claves para avanzar hacia el desarrollo. Es claro que la diversificación ayuda a crear riqueza, como lo expresaba muy bien el gráfico que presentó Sofía en la presentación inicial. Por lo tanto, ese elemento más bien nos debería poner el foco en aquellas condiciones que tienen que acompañar los procesos de diversificación, justamente para hacer nuestras economías más robustas frente al impacto que podría tener en términos de su baja capacidad de inclusión. Y eso tiene que ver con ciertas dimensiones habilitantes, en donde las políticas públicas y los marcos regulatorios tienen un rol clave. Me refiero a infraestructura, me refiero a capital humano, me refiero a acceso a elementos clave como son la energía y la tecnología. En ese sentido, es claro que las recientes coyunturas globales que hemos vivido, pandemia, los conflictos geopolíticos, ponen un gran énfasis en seguridad de suministros críticos. Y me refiero a energía, me refiero al recurso hídrico, me refiero también al recurso alimentario. Entonces, las políticas públicas no solo tienen que velar por generar condiciones habilitantes, sino por generar seguridades de suministro que acompañen razonablemente un proceso de diversificación que sabemos en nuestros países se ve bastante tensionado, producto de el avanzar en esta línea en un escenario también de transición energética. Si a esto le sumamos la potencialidad de muchos de nuestros países, el caso de Perú, el caso de Chile, Argentina y otros países de la región, en términos de su potencial en el desarrollo de energías limpias, por lo tanto su rol en un escenario global de transición energética, tenemos un nuevo elemento que nos tensiona, porque existen muchas presiones por avanzar de manera rápida en esa capacidad, en esa participación en los mercados de materiales críticos, lo cual también tensiona, producto de las grandes inversiones que ello requiere, situaciones ambientales y también situaciones sociales, la relación con las comunidades locales. Luego, los procesos de transición e inclusión necesariamente requieren una revisión de nuestro marco de política. Y en ese sentido, recalco el concepto de políticas industriales verdes que plantea el informe, que no podemos más que compartir desde lo que hacemos en Corfo y desde el rol de gestores de las políticas públicas de desarrollo productivo del país. Solo terminar con dos elementos que creo que también tiene que acompañar el concepto de políticas industriales verdes. Uno, en la preparación a todo nivel de la población en términos del desarrollo verde, en términos de la conciencia que tenemos que tener en relación a los tres grandes problemas que nos afectan: contaminación, crisis climática y amenaza a la biodiversidad. Creo que no está de más el empezar a generar ese valor social en términos de esos elementos. Y, por cierto, un elemento que siempre rescatamos en lo que hacemos en la corporación y en general en las políticas de fomento productivo e innovación en Chile, es rescatar el componente autodescubrimiento emprendedor. Mucho de la transición se gana si abrimos el espacio a que nuestros emprendedores, a que nuestros talentos, y también atraigamos talentos para que acompañen esto con el desarrollo de servicios basados en conocimiento, nuevas ofertas que pueden hacer mucho más inclusivo, más amplio y más profundo el proceso de diversificación en transición energética. Muchas gracias, Claudio. Le damos la palabra ahora a Katiuska King. Adelante, Katiuska. Gracias, Mauricio, y gracias a la UNCTAD y a la CEPAL por la invitación. El informe sintetiza las dificultades y los dilemas que enfrentan los países dependientes de recursos naturales. El informe no discute si esto es una bendición o una maldición, porque esto depende justamente de varios factores. Sin embargo, existe una paradoja por la facilidad que representan los ingresos de los recursos extraídos, sobre todo cuando los precios de los commodities son altos. Sin embargo, esto genera una enorme vulnerabilidad económica para los países, sobre todo en términos macroeconómicos. Si los países dependientes de recursos naturales solamente los extraen y no aprovechan en transformarlos o incorporar valor agregado, se pierden enormes oportunidades de tener una diversificación que podría generar encadenamientos productivos y, sobre todo, empleo. Un punto clave que se menciona también es cómo utilizar o invertir los recursos obtenidos de una forma inteligente. En el capítulo 5, el informe recoge las recomendaciones de un artículo que hace un análisis del caso ecuatoriano, que analiza la política industrial verde en 3 dimensiones.
cambio de consumo, mejora de eficiencia en procesos productivos y desarrollo de industrias bajas en carbono. Se concluye que no hubo una política industrial verde, aunque se recogen algunos puntos positivos y algunos avances, como el aumento de la participación de energías renovables, que pasa del 45% en el 2010 al 70% en el 2017, y particularidades que pueden ser una oportunidad, como que el Ecuador produce el 90% de la balsa que se usa en núcleos de pala de aerogeneradores, pero no participa en la cadena de producción de estas turbinas. Es decir, esta es una oportunidad no utilizada. El informe 2023 también resalta cómo estos países enfrentan una curva de U invertida que se conoce como la curva de Kuznets, y a medida que aumenta la diversificación, la desigualdad también aumenta y en principio luego se reduciría. Cabe mencionar que esta curva también aplica o también existe para los temas ambientales y se llama curva de Kuznets ambiental, que aplicada para el caso ecuatoriano se encontró que se cumplían los efectos solo cuando los contaminantes en la salud eran crónicos y de corto plazo. En el caso específico de Ecuador, la política productiva tuvo muchos bemoles, comenzando por una mala definición inicial de los sectores ganadores, que en su mayoría eran tradicionales y que no se articuló necesariamente a la política de cambio energético. Y justamente el mayor problema está en que una estrategia productiva y una estrategia de largo plazo requiere visiones comunes no solo de un sector, sino de actores claves, y en este caso, ministerios de energía, ministerios de transporte, además de que la estrategia productiva se fue poco a poco perdiendo, cediendo presiones a ciertos productos que tienen una presión, digamos, o que tienen una importancia, como en el caso del banano en Ecuador. Eso es lo que puedo mencionar. Me parece un informe valioso y que nos puede servir de muchas maneras. Muchas gracias, Katiuska. Terminamos esta primera ronda de preguntas y respuestas con Víctor Fuentes. Adelante, Víctor. No te escuchamos, Víctor. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, ahora sí. Adelante. Sí, perfecto. Perfecto. En esta primera intervención quisiera poner énfasis en dos principales puntos, ¿no? El primero es, por supuesto que la diversificación es positiva y creo que nadie podría estar en desacuerdo en tener más motores de crecimiento. La parte clave, digamos, va a ser cómo lo materializamos y para nosotros abrir espacio para la innovación y el autodescubrimiento es clave. No repetir los errores que en algunos países como el Perú significaron políticas productivas ineficientes y trajeron más retrocesos que avances, también va a ser súper importante. En esa línea, ¿no? Digamos, resulta paradójico cómo, digamos, esta diversificación de los países emergentes se da en un contexto de reducción de gases de efecto invernadero. Y claro, a diferencia de la experiencia de los países desarrollados en las que lo hicieron aumentándolo, a nosotros nos toca hacerlo sin incurrir en ese incremento, ¿no? Y digamos, considerando incluso en términos per cápita, el propio estudio muestra que la emisión de gases de efecto invernadero por persona en los países emergentes es la mitad de Europa, China, o la cuarta parte de Estados Unidos o Rusia. Por lo tanto, es importante tener claro, digamos, qué tan grande puede ser el impacto al que uno puede aspirar, ¿no? Digamos, teniendo en mente, digamos, cuáles son las perspectivas de mediano y corto plazo respecto a las experiencias previas de diversificación. En segundo lugar, un aspecto que no deja de ser importante, y el estudio lo muestra claramente, es que las vulnerabilidades no solamente se dan en torno a las exportaciones de productos básicos, sino también en torno a las importaciones. Y este punto ha sido bastante claro por el episodio de alta inflación a nivel mundial, con importantes repercusiones para la mayoría de nuestros países, ¿no? Luego el proceso de hiperinflación de finales de los 80, en el caso de Perú, ¿no? Nosotros nos hemos tomado muy serio el combate con la inflación y por lo tanto, a partir de una clara disciplina monetaria y fiscal, hemos logrado consolidar bajos niveles de inflación durante muchísimo tiempo.
Sin embargo, las disrupciones logísticas que trajo la pandemia y el impacto sobre los mercados de combustibles, fertilizantes y granos de la invasión Rusia-Ucrania, ¿no? Significó para el Perú inflación que no veíamos hace 25 años. En ese sentido, a pesar de que nosotros teníamos una buena capacidad para hacerle frente a estos shocks temporales, ¿no? Según datos del Fondo Monetario, desplegamos uno de los paquetes de apoyo estatal más grandes como porcentaje del PBI, ¿no? Hay otros aspectos, como por ejemplo la elevada informalidad y la debilidad institucional, que nos permitieron atender de manera adecuada a los más necesitados. En ese sentido, digamos, no hay que dejar de mencionar que el otro lado, ¿no? La vulnerabilidad de las exportaciones también es importante de discutir. En la siguiente intervención haré énfasis en otros puntos un poco más puntuales. Muchas gracias, Víctor. Vamos a pasar a una segunda ronda de preguntas, ahora ya más específicas para cada uno de ustedes, y vamos a empezar ahora por Víctor. Víctor, recientemente Perú ha publicado su nueva cartera de proyectos mineros. ¿Podrías comentarnos sobre el impacto y la dependencia de este sector en la economía peruana, su peso frente a otros sectores y su contribución al empleo y la lucha contra la pobreza? Además, ¿consideras que la aceleración mundial de la transición energética ha impulsado un crecimiento del sector minero con una mayor preocupación por su sostenibilidad? Adelante, Víctor. Muchas gracias. En el Perú, la minería representa cerca del 10% de la producción nacional, 60% de las exportaciones, 11% de la inversión privada, 8% de los ingresos fiscales y 5% de la fuerza laboral empleada. Perú es claramente un país minero, ¿no? Y tiene que lograr la mejor manera de poder aprovechar estos recursos. La minería ha sido clave para el desarrollo del Perú, pues, digamos, ha venido generando crecimiento económico, elevado los ingresos fiscales, dinamización del empleo y también contribuyendo significativamente a la reducción de la pobreza, ¿no? En un contexto de elevadas cotizaciones internacionales, ¿no? Como lo es hoy, la puesta en marcha de los proyectos de la cartera recientemente anunciada hace algunas semanas debería ser una política transversal, ¿no? Sin embargo, poniéndonos en perspectiva, el anterior superciclo de precios de los metales hace más de una década impulsó significativamente la inversión minera, ¿no? Y con ella se incrementó fuertemente la producción metálica. Por ejemplo, la producción de cobre, ¿no? Pasó entre el 2008 y 2015 de alrededor de 1 millón de toneladas métricas finas al año a más de 2 millones de toneladas métricas finas entre el 2016 y el 2019. La mayor producción, ¿no? Junto con la progresividad del régimen tributario minero, es decir, que permite aprovechar los periodos de precios elevados sin restarle competitividad al sector, ¿no? Permitieron que la recaudación minera alcance niveles récords en 2021 y 2022, y eso ha sido clave para recomponer las cuentas fiscales después del el enorme despliegue de recursos fiscales tras la pandemia, ¿no? En los últimos años, la puesta en marcha de proyectos de gran envergadura se ha venido desacelerando, ¿no? Sin embargo, uno de ellos, particularmente que como el sur del país, ha contribuido significativamente a reactivar la economía post-pandemia, ¿no? Particularmente en el 2023, ¿no? Debido a la minería, la economía solamente cayó 0.6% cuando pudo haber caído más de 1.4%, lo cual habría significado uno de los peores resultados en más de 4 décadas. La minería también viene liderando la creación de empleos formales post pandemia. En los últimos 2 años, los empleos mineros, digamos, están 15% por encima de los niveles pre-pandemia, mientras que el promedio general está alrededor de 7% todavía, ¿no? Digamos, considerando que cada empleo en minería, a través de los encadenamientos productivos con otros sectores, generan otros 8 sectores, nosotros estimamos que, digamos, ese 15% extra, esos 116.000 puestos de trabajos adicionales, se han convertido en más o menos 1 millón de empleos extra. Entonces, digamos, una mayor preocupación hacia una transición energética efectivamente tiene impactos favorables sobre el desarrollo minero en el Perú, ¿no? Digamos, esto en el marco internacional también ha significado que los precios se ubiquen cerca del 50% por encima del promedio
los últimos 5 años, ¿no? Y sin embargo, no hemos sabido poder traducir estas nuevas inversiones que permitan, a través de la cadena de valor, ¿no? A la cadena de suministros, poder seguir impactando de manera positiva. En ese sentido, nosotros sí creemos que digamos, es importante reconocer el impacto positivo que viene teniendo la minería sobre la economía y al mismo tiempo reconocer los enormes desafíos que tiene para poder traducir esta digamos, en un mejor desarrollo con menor pobreza y menor desigualdad, ¿no? Digamos, si bien poner en marcha, digamos, si tuviéramos una varita de mágica, por la cual, por arte de magia, pudiéramos poner en marcha la cartera completa de proyectos mineros de la cual veníamos discutiendo, ¿no? Eso significaría, digamos, una contribución equivalente a 2 veces el PBI actual, ¿no? Una reducción de la pobreza de más o menos 20 puntos, ¿no? Muy poco, digamos, vamos a poder materializar de este impacto si es que no tenemos al costado al principal socio de cualquier actividad empresarial, en este caso la minería también, al Estado, ¿no? Con las capacidades suficientes para poder transformar los recursos fiscales en el cierre de brechas sociales para todos y todas las peruanas. Muchas gracias, Víctor. Seguimos con Katiuska King. ¿Cómo evalúa la situación de Ecuador, que depende fuertemente de las exportaciones de petróleo y enfrenta un déficit en energías fósiles debido a las altas importaciones de productos refinados? Considerando las movilizaciones y la consulta popular para limitar la extracción de fósiles, ¿cuáles podrían ser los caminos hacia una transición económica ordenada en un contexto global de transición energética? Adelante, Katiuska. Gracias, Mauricio. En Ecuador, las exportaciones de petróleo representan 1/4 de las exportaciones totales. Su peso se ha ido reduciendo. En el 2010 representaban la mitad de las exportaciones y actualmente representan lo mismo que el camarón, un sector sensible al cambio climático, mientras que en términos de derivados de combustible, derivados de petróleo, o combustibles más bien, estos representaron un 4% del total de las exportaciones. Esta participación se ha venido reduciendo, pero no en volumen ni en valor, que más bien ha venido creciendo. Quiero también como aclarar dos temas. Fueron 2 consultas sobre territorios específicos. La una sobre el campo 43 del ITT, que fue negada hace 10 años, y otra sobre la minería metálica en el Chocó Andino, que es una zona donde se encuentran reservas de biosfera a nivel mundial y que por tanto la discusión aquí fue en estos territorios, ¿conviene impulsar la extracción de recursos naturales? Y la respuesta fue clara. Y básicamente se deduce de lo que ha pasado en los territorios amazónicos con el petróleo. Y ahí hay por lo menos 4 lecciones que se pueden obtener de parte de Ecuador en el boom petrolero que comenzó en los años 70 para pensar una transición energética, porque, como ya lo han mencionado los colegas, caso contrario estamos condenados a repetir estos problemas. Primero, la población me parece que está mucho más clara de los pasivos ambientales y la conflictividad socioambiental que generan los proyectos extractivos. Y resulta cada vez menos creíble pensar que solo eso nos va a sacar de la pobreza. Segundo, la Amazonía ecuatoriana es un espacio que se fue poblando poco a poco en función de que aumentaba la actividad petrolera y que a medida que esto avanzaba se fueron creando vías de acceso que facilitaron mayor presencia de lo que se conoce como colonos, además de la población que ya existía, que son básicamente indígenas amazónicos. En este proceso petrolero amazónico, el Estado se mantuvo prácticamente ausente y fueron las empresas petroleras quienes asumieron roles públicos para de alguna manera cooptar a la población y evitar bloqueos a sus actividades. Esta relación, que se le puede llamar clientelar, marca una diferencia fundamental en otros territorios, sobre todo de la Sierra y Sierra Centro en particular, en donde se impulsan procesos mineros, donde primero son territorios geográficamente más complejos, hay más organización social
lo que incide en la conflictividad socioambiental y que no puede ser resuelta de una manera simple con represión, como lo quieren hacer, por ejemplo, con las niñas que denuncian que todavía existen mecheros de gas en la Amazonía por la actividad petrolera. Tercero, el Ecuador, si bien tiene refinerías, tiene un aumento importante en la demanda de derivados por varios factores. Primero, existe un sector de la economía que se ha creado alrededor del combustible subsidiado, que se dedica a entregas, deliveries y sobre todo los temas de taxis. Existe también una dependencia del transporte pesado, que utiliza básicamente el 70% del diésel. E incluso existen lanchas pesqueras que también utilizan combustible subsidiado, no para la pesca, sino para transportar drogas. Y aquí no es solo trabajar a quién puede ir dirigido el subsidio, sino generar también transiciones alternativas para estas personas que se dedican a estas actividades. Y finalmente, sembrar en buen sentido un recurso natural implica también articular varios ámbitos, promover una movilidad, y aquí hay que discutir una movilidad individual o una movilidad colectiva sostenible, y esto es importante, una claridad en términos de recuperar una visión productiva que se perdió en el país en un contexto de transición energética, para que el país que cuenta entre sus riquezas como a la biodiversidad y al agua tengan una visión de futuro en ese sentido. Y finalmente también quiero mencionar que la facilidad de los ingresos de los recursos naturales que han tenido nuestros países ha hecho que nuestros sistemas tributarios no estén lo suficientemente consolidados. Y ese es un tema a trabajar por parte de los países dependientes de recursos naturales. Eso podría comentar, Mauricio. Muchas gracias, Katiuska. Pasamos ahora con Clovis. ¿Cómo la transición energética puede apoyar a los países de la región a no solo aumentar sus exportaciones de recursos primarios, sino también a escalar en las cadenas globales de valor, por ejemplo, en el procesamiento e industrialización de los minerales necesarios para la transición? Adelante, Clovis. Gracias, Mauricio. ¿Qué podemos ver? Ya he enfatizado algunos de los factores que pueden hacer con que la transición energética pueda ayudar a los países de América Latina a añadir valor a las cadenas globales y así hacer más do que exportar la materia prima básica. Pero yo gostaria de enfatizar dos maneras que eso podría contribuir. Una es que la transición energética puede dar una dirección y una justificativa para las políticas industriales verdes de países de la región. Sabemos que los países deben diversificar su economía de una forma inclusiva, claro, y todo, pero esto será necesario para eso políticas que sean más sectoriales, que puedan dar una dirección para esta diversificación económica, y la transición energética puede traer esta justificativa, esta dirección. Entonces puede incentivar la inversión en investigación y desarrollo, apoyar la creación de clústeres de tecnología limpia, fomentar la formación incluso de fuerza laboral que sea calificada y que esté relacionada por ejemplo, energía sostenible, tecnologías limpias y verdes. Entonces, este es un factor muy, muy importante que la transición energética podría ayudar a los países de la región a añadir valor. La otra es que un poco más, que requiere mucho más de los países, de una colaboración mayor, pero él también podría servir como una forma de crear condiciones para la integración regional más fuerte. Y los países de América Latina, por ejemplo, podrían aprovechar la cercanía geográfica, la posibilidad de colaboración y creación de cadenas de valor regionales que estén relacionadas, por ejemplo, con los minerales críticos de energía verde. Un poco como
que Sofía ha comentado que Zambia y la República Democrática de Congo están haciendo con empezar a hacer la producción de algunos ítems de las baterías, por ejemplo. Entonces, esta integración podría, por ejemplo, permitir compartir la infraestructura, conocimiento sobre la tecnología y procesamiento de materiales y por ahí va. Entonces, creo que podría ser dos áreas que la transición energética podría ayudar a los países de América Latina a hacer esa transición para más agregación de valor. Muchas gracias, Clovis. Vamos ahora con Claudio. Chile ha diseñado una estrategia nacional de litio. ¿Podrías comentarnos sobre este proceso y cómo impactará en la economía chilena y en el panorama mundial de la industria del litio? Especialmente nos interesa conocer el papel de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, en el marco de esta estrategia y cómo planea Chile fomentar la agregación de valor en la cadena de producción de litio y qué medidas específicas están considerando para lograr este objetivo. Adelante, Claudio. Sí, gracias, Mauricio. Ante todo, una brevísima introducción de contexto. Chile el año 2022 promulgó una ley marco de cambio climático, siendo uno de los primeros países de la región en avanzar esto como dentro de su normativa, en donde se establecen claramente las metas de descarbonización de los distintos sectores de la economía para alcanzar la carbono neutralidad del año 2050, pero también se establecen los escenarios de contribución. No solo, digamos, de los componentes de captura de carbono por parte de lo que llamamos el sector forestal o la cobertura verde del país, sino también el aporte de las nuevas energías y de los procesos del cambio energético, ¿no? Del cambio de matriz energética. Y ahí aparece fuertemente destacado la irrupción de energías renovables, además de la electromovilidad y la eficiencia energética. En todo ello, el papel que tiene el potencial de producción del litio del país es muy importante, como también, obviamente, su potencial como aporte exportador del país. Es por esto que el país, en función de esta meta, establece dos estrategias nacionales. La Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, que es otro vector energético muy importante para avanzar hacia la carbono neutralidad, con potencial de desarrollo en el país, además, y con potencial exportador. Es una estrategia que se genera dentro de la administración anterior y se valida y se actualiza en la presente administración. Y además, en la presente administración se complementa con esta Estrategia Nacional de Litio, que además responde a una consideración regulatoria que el litio tiene. El litio, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional desde el año 70, tiene características de recurso estratégico, la década de los 70, tiene características de recurso estratégico y no concesible, lo que hace que el Estado tiene que formar parte, ¿no es cierto?, del desarrollo mandatoriamente, porque es nuestro ordenamiento constitucional. Y en ese sentido, el considerar a Chile dentro de su visión y perspectiva económica como un gran proveedor de cobre y de litio a esta transición energética no hace sino validar esta oportunidad que el país tiene como para generar un rol protagónico y también generar beneficios en su proceso de desarrollo a partir de este aporte, ¿no? Un primer rol entonces de la Estrategia Nacional del Litio es consolidar un marco regulatorio claro para los inversionistas que establezca primero seguridad y también predictibilidad en términos de cuál es la posición del país en este recurso que, como dije, normativamente es un recurso estratégico y no concesible. Esto implica, ¿no es cierto?, delimitar muy claramente el rol que tiene el Estado y también los espacios de inversión de los actores privados y las fórmulas de asociación público-privada que van a acompañar esta posible expansión. Obviamente el litio ya es un producto muy importante en el cual Chile tiene un rol importantísimo dentro de la oferta global y por lo tanto desde ya es importante avanzar en el modelo que la estrategia plantea de una producción sostenible y una expansión sostenible del litio, tomando en consideración que la producción del litio, al igual que en Bolivia, al igual que en Argentina, es a partir de salares, que son ecosistemas frágiles, que son ecosistemas sensibles, en torno a los cuales además viven comunidades locales y además comunidades indígenas, lo cual genera
obviamente un estándar de política asociado a la producción del litio que tenemos que observar desde todo punto de vista en función de su sostenibilidad. Y la estrategia pone mucho énfasis en esos aspectos, generando la característica de salarios protegidos, generando elementos mandatorios en torno a la observación de la Convención 169 de la OIT, de consulta con pueblos indígenas en función de los distintos procesos de autorización, de resolución ambiental y en definitiva de activación de la producción de los salarios. Actualmente la Corfo es la propietaria, es la titular, la institución titular de los activos mineros del Salar de Atacama, que es el salar más importante del país en términos productivos, en términos de tamaño, y en donde operan dos compañías a partir de contratos de operación de larga data. El país tiene esos contratos de operación desde hace 3, 4 décadas que en principio tenían como foco la producción de otras sales y potasio y poco a poco han ido concentrándose producto de esta situación de mercado en la producción de litio. En función de ello, los contratos que actualmente Corfo plantea con estas dos compañías, una de origen chileno, SQM, la otra internacional, de origen de capitales norteamericanos, principalmente como Albemarle, establece cláusulas muy claras, no solo de convivencia social, de aporte a los gobiernos regionales, municipios y comunidades locales, sino también de aporte a las cadenas de valor. Y aquí termino, digamos, simplemente colocando estos dos elementos que son fundamentales y que se recogen en la Estrategia Nacional del Litio. Una cláusula en ambos contratos establece la necesaria contribución mediante provisiones que las compañías realizan anualmente a proyectos de formación de capacidades de investigación y desarrollo y también de innovación en torno a lo que es la economía del litio, la sostenibilidad de las operaciones en el norte del país, la electromovilidad y su desarrollo. En ese sentido, la estrategia fortalece este punto, genera además la creación de un instituto tecnológico de investigación público en litio y salares, lo cual establece una contraparte en materia científica, en materia de validación tecnológica, por ejemplo, y también promueve la prospectiva tecnológica, porque la electromovilidad va siguiendo tendencias. Entonces, en este momento hay un cierto tipo de baterías predominantes que condicionan la cadena de valor, pero a futuro sabemos que las tendencias apuntan hacia otras soluciones tecnológicas, como por ejemplo las baterías en estado sólido, donde a lo mejor el avance hacia el litio metálico adquiere una mayor importancia que la que actualmente tiene dada la situación de mercados y de demanda global. Por un lado tenemos eso y por otro lado también otra cláusula que ambos contratos plantean de atraer productores especializados que instalen en Chile capacidad de agregar valor al carbonato e hidróxido de litio, que son los productos intermedios que en este momento se producen en Chile, a partir de avanzar en la cadena de valor de la electromovilidad hacia material catódico, cátodos de baterías y componentes de las mismas. Es así como el año pasado se aprobó una promesa de suministro asegurado a dos compañías chinas que presentaron proyectos importantes de desarrollo, de avance en material catódico en el país, que suponen más de 500 millones de dólares de inversión en el norte del país, perdón, más de $1.000 millones de dólares de inversión y más de también 1.000 empleos directos y varios un factor multiplicador importante de empleo indirecto asociado a las condiciones logísticas y de procesos colaterales. Es por eso que para nosotros reviste la mayor importancia avanzar en esta cláusula. Es probable que este año abramos en la segunda compañía una convocatoria para nuevos proyectos de agregación de valor, con la ventaja de que este segundo contrato tiene una duración bastante mayor, un horizonte de plazo que es de cercano a 20 años, con lo cual esperamos tener un proceso bastante más vigoroso de presentación de propuestas y que nos permita generar capacidades que obviamente una vez instaladas pueden generar múltiples externalidades en términos de requerimientos de no solo de mano de obra calificada, especializada, sino también de servicios basados en conocimiento, de servicios especializados y de productos colaterales. Por eso, y ahí vuelvo a empalmar con esta idea de los desarrollos de autodescubrimiento emprendedor y empresarial, que tienen que estar muy vibrantes para que las externalidades sean las mayores posibles.
Eso es lo que diría por ahora. Gracias, Claudio. Bueno, estamos pasados un poco de tiempo. Entonces, en esta última ronda voy a tratar de incorporar también algunas preguntas que han ido surgiendo del público. Creo que podemos irlas respondiendo paralelamente. Entonces, acá vamos a empezar ahora con Katiuska King en esta última ronda. El informe de UNCTAD destaca la importancia de la cooperación internacional para la diversificación económica en la transición energética. ¿Qué lecciones puede Ecuador extraer de iniciativas pasadas como la del Yasuní TT? ¿Y cómo pueden los países dependientes de recursos naturales conseguir apoyo internacional, por ejemplo, en términos de transferencia tecnológica, que es una de las preguntas que hacía el público, y apoyo financiero para la transición del país? Adelante, Katy. Gracias. Sobre la iniciativa Yasuní TT, esta fue novedosa para la época y lamentablemente no tuvo un apoyo firme, no solo de la comunidad internacional, sino también de la presidencia, que la condenó al fracaso. El argumento fue que el dinero no iba a las arcas fiscales, sino a un fideicomiso. Y para explotar el bloque 43 tuvieron que impedir que la población se pronuncie en un territorio con presencia de indígenas no contactados. Esto fue subsanado por la Corte Constitucional el año pasado y en esta consulta, como se conoce, se planteó el hecho de no explotación de este bloque específico, a lo que debería cumplirse en los próximos años. Lo que es cierto es que el daño en el Yasuní ya está hecho porque ya se explotó y la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué se puede hacer? Tal vez el momento en que se lanzó la iniciativa no fue el adecuado. En ese momento el artículo 6 del Acuerdo de París no estaba bien definido y ahora las cosas han cambiado. Por tanto, una de las alternativas es justamente recurrir a los mercados de carbono y empezar una transición que trabaje con las comunidades en las preservaciones de los bosques y del agua. Ya he comentado que en el caso del Ecuador nosotros tenemos estas riquezas en términos de biodiversidad y de agua. Y en términos de los mercados de carbono, aquí existen tanto los mercados regulados como los voluntarios que van a requerir de créditos para la captura proveniente, en este caso, de bosques, captura de carbono provenientes de bosques tropicales, páramos y manglares. Y esto puede ser interesante incluso para territorios como Esmeraldas, que han sido históricamente excluidos, y para la preservación también de páramos, que son como muy importantes para el tema del agua. Concretamente, existen 100.000 millones como un nuevo objetivo colectivo cuantificado para financiamiento climático que los países de la región deberíamos aprovechar y deberíamos prepararnos para ello. Existen también iniciativas de reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de bosques, que es otra de las iniciativas a las que podemos como sumarnos. Se han dado, en el Ecuador se han dado, por ejemplo, últimamente incentivos tributarios a energías renovables, sin considerar los encadenamientos y peor que sean menos intensivos en carbono. Y esto es importante en términos de política económica, cuestionar la utilización de esos incentivos tributarios que al final no terminan beneficiando al país, no solo el Ecuador, sino en general a los países, y es un instrumento que habría que poner como en la mesa de discusión. En términos también de cooperación internacional, se requiere un trabajo multilateral mucho más importante y tal vez sería necesario que el trato especial y diferenciado previsto en las normas de la OMC pueda ampliarse a los países dependientes de materias primas para apoyar una transición energética y cumplir los acuerdos de reducción mundial de gases de efecto invernadero. La cooperación también regional puede ayudar a compartir experiencias en la validación de tecnología que facilite la transición, porque pueden haber, y aquí ahí pongo el ejemplo de varios municipios del Ecuador donde se les ofrece tecnologías para transformar la basura
en energía y esto queda básicamente al conocimiento de determinados funcionarios que no tienen la experticia adecuada para poder validar si esta tecnología es la correcta o no. Y aquí tal vez la OMC pueda garantizar, digamos, o pueda pensarse en medidas que eviten que estas tecnologías o que estas tecnologías de alguna manera tengan una forma de identificarse y esto a su vez lo que facilitaría sería esta transición. No sé si la UNCTAD conoce sobre estas iniciativas de validación y luego de uso, pero sobre todo medidas arancelarias para tecnologías no bajas en carbono sería una cosa interesante. Me parece que eso sería en términos de lo que se podría pensar en términos de cooperación y de tecnología sobre todo. Muchas gracias, Katiuska. Seguimos entonces ahora nuevamente con Claudio. Existe una creciente preocupación por el impacto ambiental y social de la actividad minera en la región, especialmente en el caso del litio, exacerbada por la presión para aumentar la producción frente a la demanda internacional. ¿Podrías proporcionar información breve sobre los esfuerzos liderados por la Corfo para involucrar a las comunidades aledañas al Salar de Atacama y aumentar la sostenibilidad de la explotación de litio? Y si puedes comentar brevemente también sobre las políticas de emprendimiento que se impulsan para adaptarse a las nuevas necesidades de la transición energética. Adelante, Claudia. Sí, gracias, Mauricio. Bueno, efectivamente el trabajo de Corfo desde hace bastantes años, ¿no? Es ser la contraparte de la operación de extracción de litio, que obviamente ha tomado otra dinámica y otras perspectivas en los últimos, diríamos, 5 a 10 años atrás. Y en ese sentido, el trabajo con las comunidades se enfoca básicamente en dos grandes temáticas. En primer lugar, garantizar que no hay una degradación de su hábitat en torno al Salar de Atacama, que es un humedal, que por lo tanto es una fuente y un reservorio de agua y de biodiversidad. Y por otro lado, en que esta economía del litio redunde en beneficios tangibles para las comunidades y por lo tanto en generar mecanismos de transferencia de recursos que les permitan a las comunidades llevar adelante procesos de inversión y de desarrollo. Ambos puntos, además, creemos, y la Estrategia Nacional del Litio los toma como puntos de piso, de base para el desarrollo de operaciones de litio en otros salares del país. En relación a lo primero, el trabajo es básicamente ser muy riguroso en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental. En Chile la normativa ambiental es una normativa bastante robusta, bastante exigente. Más bien se le critica por ser un punto que de alguna manera ralentiza las decisiones de inversión, en general en minería, y por lo tanto, dentro de las actuales medidas está el robustecimiento en temas de gestión del sistema de evaluación ambiental, no así el rebajar los actuales estándares de exigencia. Lo mismo, obviamente, todos los mecanismos de consulta que ya mencioné. Eso lo mantenemos y lo observamos. Un elemento bien clave en este sentido es que actualmente las tecnologías de extracción de litio en los salares son evaporativas, lo cual implica un alto consumo de agua, que es uno de los elementos críticos, uno de los factores, ¿no es cierto?, que limitan el poder avanzar hacia una mayor producción debido a que se puede extraer salmuera con estas tecnologías en la medida que no se afecte ni dañe la capa freática, el nivel de agua del salar. Por lo tanto, ese es un elemento que actualmente opera como una restricción activa, pero que en la medida que avancemos hacia desarrollos tecnológicos, básicamente tecnologías de extracción directa, que es una temática que a nivel global se está desarrollando y hay tecnologías relativamente avanzadas, aunque en general no están validadas en la práctica, están en niveles de madurez tecnológica previos a llegar a su uso pleno. Estamos avanzando con ambas compañías en el desarrollo y el acompañamiento de estas mejoras, estas inversiones, el ir transitando del actual sistema basado en tecnología evaporativa a un sistema que principalmente y ojalá exclusivamente asuma tecnologías de extracción directa. Un proceso de varios años, son inversiones importantes y por lo tanto está considerado dentro de los ajustes a los contratos de operación con las empresas, el poder ser flexibles en relación a las cuotas de producción en la medida que estas tecnologías lleguen y
además tengan las resoluciones ambientales correspondientes, ya que si no lo hacemos, la cuota de producción que establece Corfo pasa a ser la restricción activa para la producción de litio. Y en el segundo nivel existe en ambos contratos la obligación de transferir recursos directamente a las comunidades ataquemeñas que son vecinas al salar, que conviven con el salar. En el caso de Albemarle existe un protocolo directo entre la compañía y las comunidades. En el caso de SQM existe una asignación que se acuerda en función de una cláusula que Corfo establece que haya un acompañamiento a las comunidades para identificar y para gestionar los proyectos que ellas deciden llevar adelante con estos recursos. Estamos hablando de recursos de alrededor de, por el lado de SQM, entre 10 y 15 millones de dólares al año que se distribuyen entre las distintas comunidades atacameñas en función de su población, en función de su cercanía al salar y también con un piso, digamos, fijo para cada comunidad, un mínimo. Este proceso se acompaña además permanentemente y para ello tenemos el acuerdo con el SMI de la Universidad de Queensland, que nos acompaña y que tiene un conocimiento en relación a estas materias en su país de origen, en Australia, y por lo tanto nos acompañan transfiriendo y adaptando las metodologías de apoyo y acompañamiento en un acuerdo que tenemos conjuntamente con la empresa SQM y Corfo con este instituto para efectos de ir acompañando este desarrollo. No está exento de elementos que hay que abordar. Las comunidades son espacios dinámicos, se generan nuevas comunidades de acuerdo a nuestra normativa, por lo tanto deben ser incluidas muchas veces ellas y estamos en el fondo en pleno proceso de consulta indígena debido a que se ha recurrido a la ecuación de cálculo de la distribución de beneficios en esta cláusula que les mencionaba, pero todo ello se resuelve en la lógica de un diálogo permanente, de un diálogo además muy dedicado. Nosotros tenemos un área de relacionamiento comunitario como parte de nuestra labor en el manejo del contrato del minero de los salares, del salar de Atacama, digo, y también como parte, ¿no es cierto?, del poder asegurar que todos los elementos que implica este desarrollo importante de la economía del litio en nuestro país, primeramente beneficia a las comunidades que conviven y que están vecinas a este recurso. Muchas gracias, Claudio. Les pido nos acompañen unos pocos minutitos más para poder terminar con las últimas intervenciones. Vamos a seguir con Víctor Fuentes. El informe también destaca que los esfuerzos de diversificación productiva pueden aumentar la desigualdad si no se garantiza una distribución equitativa de los beneficios. ¿Cómo crees que la transición energética en Perú y la región podría ayudar a reducir esas desigualdades, la brecha de género, mejorar la educación y preparar a las generaciones futuras? Adelante, Víctor. Gracias. Para nosotros es indudable que una diversificación productiva es positiva, ¿no? Y para, digamos, lograrla requiere recursos fiscales, ¿no? Digamos, el financiamiento tiene que venir de algún lado. En ese sentido, nosotros creemos que la minería tiene ese potencial para diversificar el resto de la economía. Y acá voy a hacer voy a tomarme la libertad de que se está jugando una fecha FIFA estos días y voy a utilizar a Messi como ejemplo, ¿no? En el campeonato por el crecimiento y el desarrollo productivo, la minería es como tener a Messi en tu equipo. No lo puedes no poner. La idea central es cómo hacemos para que, siendo el centro del equipo, pueda dinamizar el resto de sectores productivos hacia un desarrollo más inclusivo, ¿no? Y en ese sentido, creemos que, digamos, son dos los principales canales que permiten dicho impacto. Por una parte es a través de los encadenamientos que genera a través del resto de sectores productivos, ¿no? Para el caso peruano, nosotros hemos estimado que por cada empleo de minería se generan otros 8 empleos en sectores relacionados. Y el otro canal tiene, digamos, está más vinculado a cómo hacemos para transformar los recursos que se generan, ¿no? Los recursos fiscales que se generan para el cierre de brechas sociales y productivas. Sobre el primer canal, digamos, el canal de la actividad en sí misma, ¿no? Digamos, la transición energética verde definitivamente, digamos, le brinda mucho más
espacio a la minería precisamente para el desarrollo de estos, digamos, de estas actividades que nos permitan acelerar esta transición dentro incluso de Perú, ¿no? Si bien nosotros, una parte de nuestra matriz energética depende más de hidroeléctricas, no tanto de carbón, por ejemplo, ¿no? Sí tenemos mucho potencial para poder aprovechar en términos de energía eólica, energía solar, ¿no? Y para lo cual tener este encadenamiento con la minería de cobre pues, sería clave. Respecto al segundo canal, ¿no? Digamos, se ha avanzado muy poco, ¿no? En general, 2/3 del presupuesto público para inversiones no se utiliza. Digamos, es una pregunta muy básica, una capa muy básica, y la capa más interesante, la capa que nos debería mover la aguja es esos 2/3 que sí se utilizan, que también se utilizan, y la verdad es que, que generan muchas dudas respecto a que también se hayan utilizado esos recursos. Y por lo tanto, no digamos, esta problemática del uso adecuado de los recursos públicos se acrecienta conforme vamos analizando entidades que están más expuestas a la actividad minera o de hidrocarburos también, ¿no? En general hemos encontrado que conforme mayores son las transferencias por canon y regalías, ya sean mineras o de hidrocarburos, más bajos también son los niveles de ejecución de estos recursos. Entonces, digamos, creemos que el potencial está. Lamentablemente lo que nos falta son esas capacidades para poder transformar, por una parte a través de la actividad privada, con un encadenamiento mucho más fino, y a través del canal público, en mejores servicios públicos que, digamos, aprenden la cancha hacia mejor educación, mejor inclusión por género, y en general hacia una mayor productividad en el Perú. Muchas gracias, Víctor. Y vamos a terminar con la intervención de Clovis. UNTAD ha organizado seminarios similares con otras comisiones económicas regionales. ¿Podrías resaltar algunas lecciones y conclusiones de este proceso a nivel global y compararlas con lo que escuchaste en la sesión de hoy en América Latina? ¿Y qué podemos esperar del próximo informe de UNTAD? En particular, ¿crees que sea posible en futuros informes incluir algo que han estado preguntando a través del chat? Por ejemplo, esta heterogeneidad, lo que la CEPAL llama la heterogeneidad estructural, ¿no? Esta gran segmentación que existe entre grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas con grandes brechas de productividad. ¿Cómo incluir eso, tomar en cuenta ese tipo de realidad para estos procesos de transformación productiva en el contexto de la transición energética? Adelante, Clovis. Gracias por la pregunta. Entonces, lo que vemos es que cuando discutimos estos asuntos con colegas en África, en Europa, que vemos que hay algunas cosas que son en común. Esto sería, por ejemplo, con África, la dependencia de materia prima, que es muy grande en África, en América Latina, y ahí de ahí se resalta la importancia de la diversificación económica en ambos los continentes, muy fuerte. También, claro, los desafíos comunes que son, por ejemplo, asociados a gobernanza de los recursos naturales. Entonces, la necesidad de marcos regulatorios, mecanismos de apoyo a gestión sostenible. Y también, claro, que la cooperación regional que se discute muy fuertemente en África, que no se discute mucho en la América Latina, pero creo que sería una área que podría se enforzar más en el caso de América Latina. En términos de diferencia, hay una diferencia de enfoque de políticas específicas. Creo que en Latinoamérica se observa muy ese enfoque del procesamiento de minerales críticos, de desafíos para hacerlo. También claro que la parte de oposición de la minería con la parte social, las comunidades. En África ya se pone una énfasis más fuerte en problemas como que los flujos financieros ilícitos, el papel de las políticas industriales. En Europa, por otro lado, se concentra más en las complejidades de la transición
que están más hasta las economías menos intensivas de carbono y también la inclusión de los segmentos de la sociedad que son más vulnerables y todo eso. Y también hay una diferencia en relación a tanto África y América Latina y el contexto de Europa, que en Europa se hace una discusión mucho más fuerte de la cooperación transnacional y de asegurar que hay una cantidad estable de metales esenciales, entonces una cooperación mayor entre los países que son productores y consumidores. En qué puede se esperar para el próximo informe, creo que vamos a refletir mucho más sobre cómo responder a los impactos de políticas industriales emergentes de los Estados Unidos, de Europa, también a la fragmentación del comercio en los países en desarrollo y también cómo las economías en desarrollo pueden concretizar las ganancias comerciales inclusivas, la diversificación económica, que son derivadas de la decarbonización, de la transición digital, entonces de la transición energética. Que había comentado, creo que estamos haciendo también vamos a hacer un análisis muy fuerte en términos de complejidad económica, y de ahí puede se ver la heterogeneidad de las economías de la región. Entonces vamos a hacer un enfoque muy fuerte en la estructura de las economías, no solamente en términos de cuán diversificadas son las estructuras, pero cuál es la complejidad económica y la distribución de los productos que se hacen en dos países distintos y cómo eso se relaciona con la dependencia de commodities. Entonces son cosas que estamos a trabajar ahora para el próximo informe. Muchas gracias, Clovis. Hemos llegado entonces al final del seminario. Quiero agradecer muchísimo a los panelistas que nos han acompañado hoy con una diversidad de puntos de vista de diversos países de la región. También a todos los asistentes que nos han acompañado en esta discusión. Muchas gracias a todos. Gracias a los colegas de UNTA, de los colegas de CEPAL que colaboraron para este seminario.